en este pleno de la Asamblea Nacional, o mejor dicho, en las instalaciones en la ciudad de Quito, gritaban a todo pulmón en contra de la Revolución Ciudadana, y que curiosamente hoy están siendo investigados y están prófugos de la justicia. Menos mal han quedado expuestos como el puñado de pillastres que son. Ecuatorianos, ecuatorianas, que la indignación que sientan hoy se vuelva patria y que se exprese en las urnas. Acuérdense de ellos, no los olviden. Ustedes, el pueblo ecuatoriano, sabe dónde enterrarlos, dónde corresponde, en las urnas. Gracias, presidente. Concluyó así la intervención de la asambleísta Marcela Aguiñaga, quien puntualizó que el COIP ya prevé figuras como comiso e incautación. Vamos a escuchar una nueva intervención en esta sesión plenaria de la Asamblea Nacional, sesión 678. Interviene el asambleísta Héctor Muñoz. Quiero empezar mandándole un abrazo cariñoso al colega Mauricio Zambrano por este lamentable fallecimiento, esta pérdida de su padre. Bien, parece que hay que ser o bastante delincuente o estar mal de la cabeza para desconocer la importancia de una ley que permita recuperar o que le permita esta herramienta a las autoridades para poder recuperar lo robado por parte de los sinvergüenzas y corruptos. Creo que en este debate deberíamos procurar dejar de lado el discurso politiquero anticorrupción y centrarnos quizás en ver cómo se puede llegar a mejorar con criterios importantes este proyecto de ley presentado. Muy pocas veces cuando los políticos hablan sobre temas de corrupción se hace un mea culpa, sino que lo que se hace generalmente es acusar a los demás, y yo creo que la gente está ya cansada de eso. La pregunta que nos deberíamos hacer como sociedad, no solamente como autoridades ni como asambleístas, es saber qué es lo que estamos haciendo de verdad para tener esta lucha frontal contra este problema de la corrupción, más allá de quejarnos día a día de que vivimos en un país infestado por problemas de esta naturaleza. Y me parece que este tipo de proyectos que se han presentado, este proyecto en particular que se ha presentado al debate, podría ser una respuesta importante que pueda dar este Parlamento Nacional, y estoy seguro que a lo largo del debate se podrá corregir algunos elementos técnicos que no están muy bien definidos o que tienen algunas falencias, justamente para que esta norma pueda entrar en una ejecución eficaz. La organización no gubernamental de Transparencia Internacional, que monitorea alrededor de 183 países, hizo un estudio en el 2018 y estableció que el Ecuador se encuentra en el puesto 34 de los países con mayor índice de percepción de la corrupción. Sin embargo, como le dije, esto fue en el 2018, antes de que se dé todo el problema de la pandemia y antes de que los ecuatorianos nos enteremos de las barbaridades que se dieron a raíz de las contrataciones con el tema de la salud pública. Tristemente hemos sido testigos a lo largo del tiempo de cómo se ha infringido la ley constantemente en temas de sobreprecio, coimas, delincuencia organizada, etc. Gente sin escrúpulos, lastimosamente, que ni siquiera por atravesar esta dolorosa pandemia pudieron dar una tregua a sus pretensiones delincuenciales. El disgusto social me parece que ha aumentado, la paciencia de los ecuatorianos efectivamente se va terminando día a día, y esa sensación de que existe impunidad en el país es lamentable. Y esto también en relación a la escasa respuesta que pueden dar las autoridades frente a estos problemas tan desastrosos. Como decía, este proyecto de ley, que la finalidad que persigue y que tenemos que debatir, me parece que es necesaria, podría ser, como decía, una respuesta directa, sobre todo para que los delitos no queden en impunidad y para que se pueda recuperar los dineros y los bienes robados por los sinvergüenzas, por los corruptos, y sobre todo que el destino de esa recuperación se dé
este destino legal, justo y sobre todo de beneficio a la ciudadanía. Más allá de lo loable o de las buenas intenciones que pueda llegar a tener este proyecto de ley, voy a hacer algunas observaciones y que posteriormente lo presentaré por escrito. Primero es decir que no estoy de acuerdo con la creación de una nueva entidad o una nueva institución pública que maneje los fondos recuperados por la gestión. Esto, sin lugar a dudas, va a incrementar la burocracia estatal. Esto es contrario a la innovación y a la eficiencia que tanto se busca dentro de la administración pública. Me parece que el país no está para crear más instituciones del sector público, para engordar más la burocracia. Y creo que al contrario, deberíamos tratar de ser un poco más creativos y buscar un modelo que sea más enfocado quizás en el ahorro. Y esto además porque hemos constatado hasta la saciedad que el Estado no es un buen administrador de los bienes incautados. Lejano a revalorizar los bienes incautados, creo que siempre se ha tenido el efecto contrario. Yo creo que un ejemplo de esto es efectivamente lo que pasó con Inmobiliario, una entidad totalmente ineficiente que estaba, entiendo, a punto de desaparecer, y que lo que busca eventualmente la creación de esta entidad es que tenga más o menos los fines parecidos, con lo cual yo no estoy de acuerdo. Si bien es cierto, y como lo dijo el ponente dentro de su exposición, esta sí es una ley nueva para Ecuador, pero no es una ley nueva para la región. Países como Colombia, por ejemplo, tienen una ley bastante parecida a esta, o que tiene la misma finalidad, y en esa misma ley se crea, por ejemplo, la SAE, que es la Sociedad de Activos Especiales, que no es una entidad autónoma e independiente, sino que, si no me equivoco, forma parte de un ministerio determinado. Me parece que esto podría un poco darnos luces de cómo organizar a esta entidad que se pretende crear, justamente para que la administración de los bienes sea bastante más eficiente. Bien, por otro lado, me parece que es acertado el tema de la monetización de los bienes incautados y que sea destinado a los sectores más necesitados. Me refiero puntualmente a la educación y la salud. Además que esto tiene relación directa con lo que establece el artículo 298 de la Constitución sobre la posibilidad de las preasignaciones de los recursos que entren al Estado. Sin embargo, en esta misma línea, a mí me preocupa lo que establece el artículo 65 del proyecto de ley que estamos analizando, porque se refiere a los gastos de administración de los bienes activos sujetos a la extinción de dominio, y establece que se pagarán con cargo a los productos, rendimientos, frutos y accesorios de los bienes administrados. Esto, desde mi punto de vista, es claramente contradictorio con lo que establece la Constitución en el artículo que había citado, que es el artículo 298. Además, esto es contrario a la universalidad de la composición del presupuesto general del Estado, y además tomando en cuenta que esa preasignación no está determinada por parte de la Constitución, así que eso eventualmente podría prestarse para un tema de inconstitucionalidad. Nuevamente, considero que un proyecto de esta naturaleza es beneficioso, aparte es necesario que tenga el país, siempre y cuando se respeten los principios universales como es el principio de la inocencia. Aquí se ha dicho efectivamente que no se está yendo en contra de la persona, sino en contra de los bienes, pero los bienes necesariamente son de las personas. Entonces, aquí hay que ser bastante cuidadosos. De nuevo, más allá de tener una muy buena intención, hay que tratar de sobrellevar estos inconvenientes que podrían eventualmente complicar el ejercicio eficaz de una ley de esta naturaleza. Considero que la norma debería ser de carácter excepcional, no general, con causales determinadas. Como lo han dicho algunos expertos en materia penal, se podría dar, por ejemplo, cuando el proceso judicial se vea suspendido, se puede haber interrumpido, en donde, por ejemplo, la presentación del procesado no sea garantizada, o en caso de fuga del procesado o por fallecimiento de este. Cuidado, y la posible solución que se pretende plantear sea eventualmente peor que el problema. Pensemos más allá de lo coyuntural, pensemos más allá de lo bonito que puede sonar políticamente que la Asamblea Nacional esté discutiendo una ley de extinción de dominio. Me parece que es indispensable pensar a futuro y sobre todo cómo va a ser la ejecución
de una norma de esta naturaleza. Yo creo que la norma tal como está actualmente en el proyecto, sin lugar a dudas, sí podría llegar a recuperar los bienes de los corruptos, pero desde mi punto de vista deja un espacio demasiado abierto que se podría prestar para perseguir también a los inocentes, y yo creo que eso debemos cuidar. Lo peor, desde mi punto de vista, que le puede pasar a una democracia es pasar de un estado de derecho a un estado de persecución o a un estado de venganza. Hemos visto que lastimosamente en nuestro país no existe una independencia pura de las funciones del Estado, y esto eventualmente podría complicar. Nuestra responsabilidad justamente como legisladores, como asambleístas, es mantener un correspondiente equilibrio entre las herramientas para perseguir a los delincuentes, para perseguir a los inescrupulosos, para perseguir a los corruptos, pero también, por otro lado, nuestro deber también es garantizar el derecho de las personas inocentes. Bien, en este sentido, ¿cuál sería la alternativa? Y es que en la sentencia, efectivamente, de culpabilidad por esta clase de delitos se determine con claridad dentro de esa misma sentencia la extinción del dominio de la persona culpable, y en eso efectivamente se le puedan quitar los bienes. Esto tiene, desde mi punto de vista, dos efectos. El primero es que es un procedimiento eficaz que no agrede los derechos fundamentales de las personas investigadas, que no necesariamente son culpables, y la otra es evitar que una norma permita perseguir a personas que no tengan sentencia condenatoria. Más allá de lo que he dicho y más allá de las observaciones que, como les dije, voy a presentar por escrito, pienso que sí es indispensable nuevamente que el país cuente con una herramienta de esta naturaleza. Además, me parece que es un mensaje importante como parte de la Asamblea Nacional de este Parlamento, de mandar a los ecuatorianos y decir que sí existimos, sabemos asambleístas que venimos acá a trabajar, no a enriquecernos, y justamente a cumplir esta calidad de funcionario público para servir a los ecuatorianos y tratar de hacer los días mejores. Gracias, presidente. Gracias, colegas. Intervención del asambleísta por Pichincha, Héctor Muñoz, quien ha sostenido que este proyecto de ley procura dar una respuesta directa para que los delitos no queden en la impunidad y recuperar así los bienes robados. También formuló varias observaciones a esta iniciativa legal hoy en su primer debate en el Pleno de la Asamblea Nacional. El presidente encargado de esta sesión, asambleísta César Solórzano, ha otorgado el uso de la palabra a la asambleísta por Pichincha, Elizabeth Cabezas, a quien escucharemos en los próximos minutos. Usted sigue de cerca Asamblea en Pleno con la transmisión de la continuación de la sesión 678 en modalidad virtual. Se ha otorgado ahora el uso de la palabra al asambleísta René Yandún, asambleísta por la provincia de Carchi. Vamos a escuchar esta nueva participación, la número 12, en lo que va de este primer debate del proyecto de ley orgánica de recuperación de bienes de origen o destino ilícito o injustificado. Brevemente, el asambleísta por Carchi, René Yandún. Escuchamos, asambleísta. Buenas noches. Buenas noches, señor presidente, señores asambleístas. Hemos escuchado las intervenciones de varios compañeros y se ha hablado mucho de corrupción, pero ha sido con términos demasiadamente agresivos, y la agresividad llega inclusive hasta su persona, lo cual eso es inaudito. En fin, cada quien tiene su conciencia y sabrá actuar de acuerdo a ello. Pero hoy estamos hablando de los gravísimos actos de corrupción evidenciados en el país durante los últimos 13 años, que han puesto al descubierto la existencia de estructuras políticas y administrativas, creadas, organizadas e implementadas en los niveles altos y medios del gobierno, con el fin específico de aprovecharse ilícitamente de los escasos recursos económicos que pertenecen a todos los ecuatorianos. Pero estamos hablando de 13 años atrás.
Esto se ha visto agravado aún más como consecuencia de los elevados índices de impunidad que por diferentes motivos han facilitado, por una parte, la fuga de dirigentes, la fuga de perversos líderes, la fuga de los cabecillas y miembros de las organizaciones delictivas, y por otra parte, que los sentenciados reciban penas mínimas sin que el Estado recupere los valores, los bienes, ni la indemnización por el perjuicio económico y social causado al país. También debo referirme a la falta de mecanismos o procedimientos jurídicos internacionales que mediante la vigencia de convenios de cooperación penal bilateral permitan de manera ágil y oportuna localizar y repatriar el dinero fruto de los actos de corrupción que se encuentran depositados en paraísos fiscales o en entidades financieras extranjeras, que bajo el uso de claves, códigos encriptados y el uso de tecnologías de alta seguridad imposibilitan que la Fiscalía General del Estado puedan conocer, acceder, localizar y repatriar al Ecuador dicho dinero. Repatriar al Ecuador dicho dinero. Es decir, necesitamos una justicia seria, eficiente, contundente y que no se permita la impunidad. Otro tema importante al que debo referirme es el relacionado con la investigación y recuperación de los bienes provenientes del cometimiento del delito de testaferrismo tipificado en el artículo 289 del COIP, que en la mayoría de los casos se presenta como resultado de la ejecución de otros delitos como el peculado, el cohecho, concusión o enriquecimiento ilícito, lo que impide que los testaferros sean juzgados de manera oportuna para evitar que los bienes adquiridos ilícitamente desaparezcan o sean transferidos a otras personas. Por lo que sería recomendable que en este proyecto de ley se especifique el procedimiento para recuperar los bienes de origen ilícito que se encuentran en poder de terceras personas o testaferros. Con estos antecedentes, debo manifestar que esta ley, aparte de brindar a la Fiscalía General del Estado el marco legal indispensable para recuperar los bienes adquiridos ilícitamente, también le debe facilitar la obtención de los recursos económicos, humanos y tecnológicos para que pueda agilitar los procesos de investigación, juzgamiento y la recuperación de dichos bienes. Todo a favor del Estado ecuatoriano, ya sea que los bienes que deben ser recuperados se encuentren localizados en el territorio nacional o en el extranjero. Respecto al texto del proyecto de ley que nos encontramos debatiendo, me permito manifestar lo siguiente. En el artículo 7, número 7 del proyecto de ley, detalla 8 casos en los cuales se presume existencia de buena fe. A propósito de buena fe, en la adquisición de bienes inmuebles relacionados con hechos ilícitos. Sin embargo, en dicho artículo no se especifica si para que se configure jurídicamente la referida presunción de buena fe es necesario que se cumpla 1, 2 o varios de tales presupuestos o requisitos legales. Por tanto, recomiendo que en el artículo 7 de este proyecto de ley, la comisión determine si el cumplimiento de uno o más de los 8 requisitos es prueba suficiente y pertinente para que una persona pueda justificar que el bien fue adquirido de buena fe, a fin de que no existan ambigüedades en la aplicación del citado artículo 7. En segundo lugar, asimismo, quiero referirme al artículo 17 del proyecto de ley, el cual respecto a la competencia de la Fiscalía General del Estado, en el segundo inciso dispone que, comillas,
la Contraloría General del Estado debe informar a la Fiscalía sobre la existencia de bienes que pueden ser objeto de la acción de extinción de dominio. Cierro comillas. Al respecto, debo manifestar que este texto podría ser inconstitucional, ya que el artículo 212 de la Constitución, en el numeral 2, dispone que serán funciones de la Contraloría, entre otras, determinar indicios de responsabilidad penal relacionados con los aspectos y gestiones sujetos a su control. Esta disposición constitucional es concordante con lo dispuesto en el artículo 67 de la Ley Orgánica de la Contraloría, que dispone, comillas, en el caso de que los auditores evidenciaren indicios de responsabilidad penal respecto de otros delitos que afecten a los intereses del Estado y de sus instituciones, tales resultados se presentarán a la Fiscalía para que ejercite la acción penal correspondiente. Es decir, que la Contraloría no puede informar a la Fiscalía, sino que tiene la obligación constitucional de emitir informes con indicios de responsabilidad penal y posteriormente remitirlos a la Fiscalía, razón por la cual sugiero a la Comisión que se sirva a tomar en cuenta estas sugerencias, que me permitiré presentarlas por escrito. Gracias a usted, señor presidente, por darme la palabra, y desde luego estamos dispuestos para apoyar que se ponga en ejecución este proyecto de ley y que no haya solamente de palabra la cirugía mayor, sino también que se recuperen los 30,000 millones de dólares que se sacaron desde hace 13 años. Gracias, señor presidente. El asambleísta René Yandún ha solicitado que se especifique el procedimiento para recuperar bienes de origen ilícito que se encuentren en poder de terceras personas o testaferros. También ha hecho algunas observaciones respecto a las competencias de la Fiscalía y ha manifestado que el resto de observaciones alcanzará a la comisión que tramita el proyecto de ley. También ha sostenido que es importante que el proyecto facilite la obtención o la asignación de recursos a la Fiscalía para realizar su trabajo en respecto a las investigaciones. También ha pedido que se revise lo referente a requisitos. La intervención ahora del asambleísta Elizabeth Cabezas. Muchísimas gracias, presidente. Pichincha Elizabeth Cabezas interviene en este momento en la sesión plenaria en la cual se está debatiendo este proyecto de ley conocido como el proyecto de ley de extinción de dominio. Este momento se encuentra correcto. Gracias. Gracias, presidente. Buenas noches. Buenas noches, señores asambleístas. Es realmente una satisfacción poder debatir esta noche una ley tan importante como es esta. El Ecuador, esta noche, y muchas familias ecuatorianas se llevarán antes de dormir apenas un agua de canela seguramente en esta cena. Mañana miles de padres recorrerán las calles buscando un trabajo, justamente buscando alguna moneda para poder completar un plato de comida en su mesa, mientras cientos de familias siguen buscando desesperadamente medicinas y alivio para sus enfermos. Es un momento difícil para el país, es un momento complejo y muy triste. Pero también esta misma noche habrán otros que disfrutan tranquilamente de recursos mal habidos, muchísimos, y que estarán con sus familias sin entender ni comprender la realidad que en la calle se está viviendo. Esos recursos no solamente sirven para saciar sus ambiciones, sino también para corromper a la justicia, buscar mecanismos como evadir sus culpas. Y obviamente también esos recursos sirven para financiar las futuras campañas y poder llegar a otros estamentos de poder y seguir fortaleciendo sus mecanismos de evasión de corrupción. En recientes encuestas aparece un dato que llama profundamente la atención. Los ecuatorianos están ahora más preocupados de la corrupción que de la epidemia. Este dato tiene total sentido. ¿Por qué? Porque los ecuatorianos sabemos que es mucho más probable
que se encuentre una vacuna para el COVID, que de alguna manera podamos recuperar los dineros que el país ha perdido por actos de corrupción. La corrupción definitivamente se ha convertido en el tema favorito de los medios, de las redes y de conversación cotidiana. Todos los días nos seguimos alimentando con el asombro y la indignación de nuevos casos y vemos acusaciones en todo ámbito, unas con sustento, otras destempladas, allanamientos televisivos, y realmente estamos sumidos en una cantidad de escándalos cotidianos que ya realmente no nos sorprende. Pero lastimosamente de eso no vamos a recuperar ni un solo centavo. Hay muchos actos en manos de la justicia, hay muchos presos encarcelados y otros en proceso de investigación, pero ninguno de ellos todavía nos ha permitido recuperar los fondos públicos que se han dilapidado en estos actos. En el Ecuador ahora se ha convertido en un negocio los actos de corrupción. Todos se forman en grupos, se aglutinan, se tapan entre ellos para definitivamente poder llevar a cabo estos hechos, desde los niveles medios en las instituciones públicas hasta los niveles altos, con la complicidad también de empresas privadas que permiten que estos actos de corrupción se den y se lleven a término. Definitivamente hay mucho todavía que tratar en este ámbito. Sin embargo, no solamente es cuestión de herramientas legales, armas jurídicas que puedan recuperar lo robado. Existen varias leyes, existen modificatorias del Código Orgánico Integral Penal, existen desde la misma Asamblea varias iniciativas que inclusive fueron vetadas anteriormente y sin embargo todavía no vemos el fruto en la recuperación de recursos. Las herramientas definitivamente no son solo jurídicas o penales. Las herramientas tienen que ser también culturales. La ética no se la practica, solo se exige honestidad, pero muy pocos la llevan a la práctica. Es un valor fundamental este último de la honestidad en una comunidad en donde deberíamos estar desde la ciudadanía vigilantes de que estos hechos de corrupción terminen y de que no existan más actos de corrupción. Es por eso, y quiero hacer un recordatorio a los miembros de la Asamblea Nacional, que en agosto del 2018 presenté la Ley de Recuperación de Capitales y hago un llamado de atención al presidente de la comisión, al asambleísta Tello, porque esta ley está en sus manos mucho antes de que esta de extinción de dominio entre para el tratamiento correspondiente. Sin embargo, duerme el sueño de los justos. Esta iniciativa que yo la había presentado, además la planteé desde el punto de vista de la vigilancia ciudadana, desde el rol que los ciudadanos debemos cumplir para denunciar los actos de corrupción, no desde el ámbito netamente solo jurídico, sino de la prevención y de la alerta, que es muy importante que se pueda trabajar desde la ciudadanía. Definitivamente, la recuperación de capitales tiene un enfoque práctico para movilizar a la comunidad en la persecución y recuperación de los bienes, porque es la única manera que podemos alcanzar un cambio cultural que necesitamos. Solamente hasta el día en que tener riqueza mala vida sea una vergüenza y deje de ser un mérito, es cuando empezaremos a combatir verdaderamente estos actos de corrupción. Hoy he escuchado la intervención del ponente, del presidente de la comisión, el asambleísta Tello, y obviamente ha hecho él una recopilación de varias de las propuestas que esa comisión ha recibido, sin que se haya topado bajo ningún punto de vista mi propuesta presentada desde agosto del 2018, y llamo la atención a todos los miembros de la comisión por no haber considerado esta como un elemento fundamental para tratar desde la sociedad civil la prevención en los ámbitos de corrupción y la recuperación de los bienes mal habidos en manos de los ciudadanos. Esta es una ley importante, sin embargo, y obviamente va a cumplir un objetivo que la ciudadanía lo demanda a gritos, que es justamente recuperar algo de lo robado. Se está pensando en cómo debemos agilitar estos mecanismos legales que permitan definitivamente dejarles sin efecto todos estos bienes que además en manos de terceros
pueden estar siendo utilizados para beneficio de quienes han cometido esas fechorías. Esperemos que estas leyes no sean meros pretextos y en realidad se conviertan en apoyo a la Fiscalía y a la justicia, para que este país deje de sufrir tanto y pueda encaminarse a un futuro limpio, sano y próspero, en el que la corrupción sea la excepción más remota y un mal recuerdo del pasado y no se convierta como ahora casi en la regla general en muchísimos sectores y en muchísimos actos que hasta ahora nos siguen asombrando. Gracias, presidente. Tiene la palabra el asambleísta Ángel Gende. Escuchábamos previamente la intervención del asambleísta por Pichincha, Elizabeth Cabezas, quien reflexionó en torno a los escándalos por actos de corrupción y compartió datos que darían cuenta de que en el país los ciudadanos están más preocupados por la corrupción que por la pandemia. Dijo que en efecto existen herramientas jurídicas, pero que a la fecha no se ha logrado la recuperación de bienes y recursos. Vamos a escuchar ahora la participación del asambleísta por Santo Domingo de los Áchilas, Ángel Gende. Muy buenas noches con todos. He estado escuchando detenidamente todas las intervenciones. Y en ese contexto, pues, yo vengo de un pueblo ancestral, el pueblo Sáchila, hasta el momento, ícono de transparencia, de dignidad, de ética y de lo moral. Revisando todos los casos, los procedimientos que se siguen en el ámbito del derecho, en el ámbito de la justicia, en el ámbito del debido proceso, considero que mucho más allá de tener más leyes, es necesario tener funcionarios públicos honrados, políticos honrados. ¿Cómo va a ser? Es inaceptable que en el transcurso de alrededor de 190 años de creación de la República del Ecuador, no hayamos nosotros perfeccionado la administración del Estado ecuatoriano para derrotar la corrupción. Porque la corrupción no es de ayer, de ayer, no, desde el fin de semana, no. La corrupción lamentablemente se ha tenido en toda la época republicana. La lucha contra la corrupción no solamente debe de venir de quienes están pues administrando justicia, sino de toda la ciudadanía. Porque caso contrario, no podemos nosotros hacer oraciones a San Aparicio para decir ya dejen de robar. Esa es una situación propia del comportamiento del ser humano. En nuestro país se han venido practicando una serie de situaciones, pero que no ha funcionado para el combate efectivo de la corrupción. El combate efectivo de la corrupción, por ejemplo, en nuestro país